Bueno, estamos estudiando lo que es la parte de la fuerza electromotriz, ¿verdad? El día de ayer nos dedicamos a eso, ¿verdad? Expliqué en qué consiste una fuerza electromotriz, hicimos la parte matemática, ¿verdad? Llegamos a esta expresión que es el resultado que nos importaba, ¿verdad? Este símbolo representa la FEM, ¿verdad? O fuerza electromotriz, ¿verdad? Que recuerden que no es una fuerza propiamente dicha, ¿verdad? Es un voltaje, pero se le llama fuerza. Bien, entonces el campo que ustedes ven acá, el campo que aparece es un campo no conservativo, ¿verdad? A eso se refiere este subíndice que tiene aquí, NC, no conservativo. No es el mismo campo eléctrico de 321, ¿verdad? El campo eléctrico de 321 es este que ven acá arriba. El campo eléctrico en 321 era un campo electrostático, conservativo, cuyo rotacional era cero y la integral de línea en una trayectoria cerrada era cero. Ambas ecuaciones significan lo mismo, ¿verdad? Que el campo es conservativo. Cuando es conservativo significa que cuando una carga se mueve en una trayectoria cerrada, el trabajo que realiza el campo es cero, cuando la trayectoria es cerrada, ¿verdad? El trabajo del campo es cero. Pero ¿qué sucede acá en 415? Cuando una carga se mueva en una trayectoria cerrada, el trabajo que realiza, en este caso la fuente de FEN, no es cero. No es cero. Pero claro, este no es un campo eléctrico, no es un campo electrostático, ¿verdad? Es un campo generado por una fuente de FEN. Bien, eso fue lo que hicimos ayer, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto, jóvenes. Hasta aquí todo está claro. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, hoy vamos a enfocarnos en lo que es la ley de Ohm. Vamos a estudiar la ley de Ohm en las dos versiones y vamos a analizar esta parte que también es importante. Eh, Siempre siguiendo con el tema de la FEM, tenemos estas dos ecuaciones, como lo ven acá. Estas dos ecuaciones son de 321. La primera me dice que el campo eléctrico se puede obtener a partir del gradiente del potencial, ¿verdad? Donde esta phi es el potencial eléctrico. Entonces, el negativo del gradiente de phi me da el campo eléctrico. La segunda ecuación es el rotor de E, que es cero. Esta segunda ecuación, ¿qué significa? Que el campo eléctrico es conservativo, ¿verdad? Esto solo se cumple cuando el campo es conservativo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a establecer una relación entre la densidad de corriente volumétrica y el campo eléctrico. Entonces, vamos a decir que como el campo eléctrico ejerce fuerza sobre las cargas en movimiento, tiene que existir una relación entre la cantidad J y E, ¿verdad? La densidad de corriente libre, porque estamos hablando de conductores, ¿verdad? Estamos hablando de las corrientes en conductores. Entonces, vamos a expresar una relación así como esto que ven acá. J como función del campo eléctrico. ¿De acuerdo? La densidad de corriente, función del campo eléctrico. O sea, depende de cómo sea el campo, así va a ser el movimiento de las cargas, ¿verdad? Así tiene que ser el movimiento de las cargas. Entonces, cuando el campo es cero, no va a haber corriente. Se comprende, ¿verdad? Es bastante obvio porque para que en un cable conductor exista movimiento de carga, exista corriente, tiene que haber un campo eléctrico, ¿verdad? Si no hay campo, las cargas no se van a mover. Entonces, vamos a decir lo siguiente, si el conductor es isotrópico y lineal, o sea, IL, ¿qué es isotrópico? No sé si alguien me podría decir. Esto lo estudiaron en 321, ¿verdad? Isotropía y linealidad, ¿verdad? A qué se refiere esto isotropía? ¿A qué nos referimos cuando decimos que un conductor es isotrópico?
Que no depende de la dirección, creo. Sí, exactamente. ¿Usted, su nombre es? Sadie. Sadie, ¿verdad? Sí, así como lo dijo usted. No depende, es independiente de la dirección, ¿verdad? O sea, en el conductor, no importa en qué dirección veamos, las propiedades son las mismas. O sea, la dirección que apunte el campo no importa, las propiedades son las mismas. O sea, isotropía tiene que ver con dirección. Isotropía tiene que ver con dirección, ¿verdad? En todas las direcciones las propiedades son las mismas. Ahora, linealidad. ¿A qué se refiere linealidad? Se refiere a la forma que tiene la ecuación. Recuerden que hay ecuaciones cuadráticas, cúbicas. Esta podría ser una ecuación cuadrática, ¿verdad? Podría ser una ecuación cúbica. Pero como ven ustedes, es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal, como ven acá. Entonces, linealidad tiene que ver con eso, con la forma que tiene la expresión. Así es una función lineal. J es proporcional a E directamente, ¿verdad? Bien, esta letra que aparece aquí es la conductividad eléctrica. No la confundan con la densidad de carga superficial, ¿verdad? Que se usa el mismo símbolo. Generalmente aquí cuando hablemos de densidad de carga superficial le vamos a poner un subíndice CH. Esa notación la utiliza el libro, ¿verdad? Cuando le ponen el subíndice CH se refiere a densidad de carga superficial. Cuando no le pone el subíndice estamos hablando de conductividad. Entonces la conductividad depende de cada material, ¿verdad? La unidad de la conductividad eléctrica es el ohmio por metro a la menos 1. Sí, ¿verdad? Esto creo que ya lo habían estudiado antes, ¿verdad? Creo que en física 200 se menciona eso de la conductividad. Bien, entonces esta es una ecuación constitutiva. Las ecuaciones constitutivas las estudiaban en 321 también, ¿verdad? Que es cuando ya tocamos el tema del comportamiento de los campos en la materia, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La conductividad es independiente del campo eléctrico. Esto siempre es así, ¿verdad? La conductividad es independiente del campo eléctrico. Pero puede ser una función de la posición y la temperatura. Recuerden lo que les mencionaban antes, ¿verdad? En la clase, de que la resistencia, la conductividad depende de la temperatura. A mayor temperatura, un material suele tener una resistencia más alta, ¿verdad? Porque como hay mayor agitación térmica, entonces los electrones encuentran partículas con las que chocan a mayor temperatura. Entonces eso genera mayor resistencia. Vamos a tener una conductividad más baja, ¿verdad? Al aumentar la temperatura. Pero aquí no vamos a tocar el tema de la temperatura, sino de la posición. Esto es lo que nos interesa. Vamos a simplificarlo un poco. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a imponer otra condición de que el material, además de ser isotrópico y lineal, también sea homogéneo. Y cuando decimos que sea homogéneo, estamos imponiendo una condición a la conductividad. Vamos a decir de que la conductividad no va a depender de la posición, va a ser constante en el material. Recuerden que estamos hablando de un material, ¿verdad? Un material conductor. Entonces, en todos los puntos del material, la conductividad va a valer lo mismo, va a ser constante. Es independiente de la posición. Entonces, cuando ponemos esa condición, decimos de que el material es IHL. En 321 ustedes estudiaban materiales IHL, ¿verdad? Materiales IHL cuando estudiaban la polarización. Bien, entonces acá vamos también a hacer lo mismo con los materiales. Entonces, cuando hablemos de IHL, ya saben, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Isotrópico, homogéneo y lineal. Homogéneo tiene que ver con la conductividad del material, ¿verdad? Aunque es constante. Isotrópico tiene que ver con la dirección y lineal tiene que ver con la forma de la ecuación, ¿verdad? El tipo de ecuación que tenemos. Bien, entonces, los materiales IHL satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Qué es la ecuación de Laplace? No sé si lo recuerdan también en 321. En 321 teníamos dos ecuaciones importantes, ¿verdad? A esto se le llama, jóvenes, operador laplaciano. Cuando el operador del está elevado al cuadrado, se le llama operador laplaciano. Cuando el operador laplaciano se le aplica a un campo escalar,
Eso lo vieron en 321. Tenemos que esto es igual a la densidad entre epsilon sub 0, negativo, ¿verdad? Esta ecuación la estudiaron en 321. Esto se llama ecuación de Poisson. Cuando la densidad de carga es 0. Cuando no hay carga, o sea, cuando estamos en el vacío. Entonces tenemos la ecuación de Laplace. El operador laplaciano actuando sobre la función escalar phi es igual a 0, es la ecuación de Laplace. Solo al operador del al cuadrado se le llama laplaciano. Entonces, estos materiales satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Cómo verificamos eso? Pues lo vamos a ver. Vamos a utilizar la ecuación de continuidad, pero asumiendo de que tenemos corrientes estacionarias. Recuerden que cuando nosotros escribimos esta ecuación, estamos diciendo que la corriente es estacionaria. La divergencia de J es 0. Lo que estamos diciendo ahí es que la variación de la densidad respecto al tiempo es 0. Es 0. ¿De acuerdo? La densidad de carga no está cambiando en el tiempo. Significa que la divergencia de J es 0. Esto es solo para corrientes estacionarias. Entonces, como la densidad de corriente libre es la conductividad por el campo, si yo sustituyo acá esto en esta ecuación, vamos a ver, aquí ya lo tenemos reemplazado. Entonces, la conductividad, como es una constante, la podemos quitar, ¿verdad? La podemos sacar, no se deriva. Ajá, ahora el campo eléctrico que ven acá en el argumento, 321, ¿verdad? Esta ecuación de 321, el campo es el negativo del gradiente. Entonces aquí hacemos una operación con estos operadores. El operador del, actuando sobre el operador del, es el laplaciano. O sea, cuando se realiza el producto punto del operador del, obtengo el laplaciano. Hay que tener cuidado aquí conceptualmente con esto, ¿verdad? El operador del es un operador vectorial. El laplaciano no es un operador vectorial. Es un operador, pero no es vectorial. Es un operador escalar. Solo son derivadas. En cambio, el operador del es un operador vectorial, porque las derivadas llevan una dirección, ¿verdad? Esa es una diferencia entre los operadores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es una gran diferencia entre estos operadores. Bueno, entonces aquí tengo menos la conductividad por el operador laplaciano actuando sobre phi. Entonces, como esto lo igualamos a 0, aquí esta conductividad, ¿verdad?, desaparece. Pasa a dividir al otro lado y me queda la ecuación de Laplace, que es justamente esto. Es la ecuación de Laplace. Entonces, como vieron ustedes, para materiales IHL se satisface la ecuación de Laplace. ¿Qué hubiese pasado si el material no fuese IHL? O sea, si no hubiese sido homogéneo, solo IL. Para un material IL no se satisface la ecuación de Laplace. Porque si el material hubiese sido solo IL, pero no homogéneo, entonces no hubiésemos podido no hubiésemos podido sacar la conductividad, ¿verdad? En ese caso, la conductividad sería variable, dependería de la posición, la tendríamos que derivar también. Entonces no nos quedaría la ecuación de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que conozcan estas cosas, ¿verdad? Porque recuerden que en las evaluaciones conceptuales se hacen preguntas relacionadas con todo esto. Bien, no sé si tienen dudas, jóvenes. No hay preguntas hasta el momento. No, todo. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora la ley de Ohm. Esta parte es muy importante, ¿verdad? Para ustedes que la mayoría van a ser ingenieros eléctricos, ¿verdad? Ustedes ya conocen mucho sobre este tema, sobre la ley de Ohm, porque es una ley bastante famosa, ¿verdad? Bastante simple y bastante popular, ¿verdad? Nada más que aquí vamos a ver los dos enfoques de la ley de Ohm, ¿verdad?
porque en la forma macroscópica es conocida, pero en la forma microscópica no es muy conocida. Entonces, la ley de Ohm lo que nos dice es que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor es proporcional a la corriente. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Para la ley de Ohm nosotros tenemos dos enfoques, la forma microscópica y la forma macroscópica. Vamos a ver ambas formas. La primera sería la forma microscópica de la ley de Ohm. Esto se aplica para conductores IHL. Entonces, como tenemos un conductor IHL, podemos escribir la relación entre J y E de esta manera. ¿De acuerdo? Esta ecuación cumple con los requisitos, ¿verdad? De que el conductor es IHL. Entonces, es conocida como la forma microscópica de la ley de Ohm. ¿Por qué microscópica? Porque esta ecuación es local, o sea, es válida en un punto en específico, ¿verdad? En un punto en específico podemos emplear esta ecuación. En cambio, la forma macroscópica tiene que ver ya con la forma de un objeto, ¿verdad? De un objeto, ya un objeto grande, macroscópico, ¿verdad? Mientras que esta ecuación no, es una ecuación local, le llaman también, ¿verdad? En cambio, la forma macroscópica la podemos obtener la forma macro a partir de la forma micro, ¿verdad? Ese es el resultado empírico descubierto por Ohm. Bien, entonces vamos a analizar eso acá. Para poder estudiar la ley de Ohm, vamos a utilizar como modelo un cilindro conductor. Siempre se utiliza este objeto, ¿verdad? Cilíndrico, conductor, porque como se asemeja, ¿verdad? Lo que son los cables conductores de electricidad, ¿verdad? Por eso usamos un cilindro, bastante simple. Entonces, en este pequeño cilindro conductor, establecemos una diferencia de potencial entre los extremos. Delta phi. Activamos, al haber una diferencia de potencial, se activa un campo eléctrico, lo que hace que las cargas se muevan. ¿En qué dirección se van a mover las cargas? En la dirección del campo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ¿verdad?, que la corriente, por definición, la corriente es carga positiva, no carga negativa, aunque lo que se mueve son las cargas negativas, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes ven que la dirección de J siempre apunta en la dirección de E, porque se supone que lo que se mueven son cargas positivas, ¿verdad? Eso solo es teoría, ¿verdad? Decimos de que la longitud del alambre es L, el área transversal es A, y la corriente I siempre va a tener la misma dirección de la corriente J y del campo eléctrico también, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra vista de esta figura, donde pueden ver, ¿verdad?, lo mismo también. ¿En qué dirección va a fluir la corriente? Siempre va a fluir del potencial menor, quiero decir, del potencial mayor al potencial menor. Recuerden que esto del potencial mayor y menor es muy importante también en la FEM, ¿verdad? En la fuerza electromotriz. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? La corriente se mueve del potencial más alto al potencial más bajo. ¿Gracias a qué? A la FEM, ¿verdad? Gracias a la fuente de FEM. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer la parte matemática ahora. Lo que queremos es obtener la ley de Ohm en la forma macroscópica. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a emplear una de las ecuaciones de 321. La diferencia de potencial asumimos de que es constante. Si ustedes lo recuerdan, ¿a qué es igual la diferencia de potencial? Es igual a la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de un desplazamiento, a lo largo de una línea que no es cerrada en este caso, ¿verdad? En este caso no es cerrada porque, como ustedes ven, estamos considerando una pequeña porción del material, ¿verdad? Del cilindro nada más. Entonces, nosotros aquí asumimos que la diferencia de potencial es constante y que el campo eléctrico también va a ser constante, ¿verdad? Si la diferencia de potencial se mantiene constante. De manera que este campo eléctrico yo lo puedo sacar de la integral y lo que me queda es la integral de línea, ¿verdad? Simplemente, a lo largo de un desplazamiento. El resultado de esto es E por L. Simple, ¿verdad?
E por L. Como ven, esto solo lo podemos hacer si el campo eléctrico es constante. Entonces, de acá nosotros despejamos para el campo eléctrico. Es diferencia de potencial entre longitud. ¿Longitud de quién? Longitud del cilindro, del cable, ¿verdad? Y como sabemos que la definición de corriente es esta, esto es definición de densidad de corriente, joven. ¿Se acuerdan, verdad? Definición de densidad de corriente, pero en este caso corriente libre. Es corriente entre área. ¿Área de quién? El área transversal del cilindro. Entonces, tenemos la otra relación para J. Aquí la J que aparece es la misma. Solo que aquí tenemos lo que es la ley de Ohm en forma microscópica, ¿verdad? Que es la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, ¿qué hago aquí? En el lado izquierdo sustituyo la densidad volumétrica de corriente, que es igual a corriente entre área. Jóvenes, no sé si pueden apagar su micrófono todos, por favor, creo que hay alguien que tiene encendido el micrófono, ¿verdad? Bien, entonces, en el lado izquierdo sustituyo la densidad de corriente, que es I sobre A. En el lado derecho sustituyo el campo eléctrico, que es esto. ¿Y ahora qué sigue? Entonces, lo que sigue es despejar para la corriente. Pasamos esta A a multiplicar acá al lado derecho. Y ya tenemos, ¿verdad? Prácticamente el resultado que nosotros queríamos. Solo tenemos que ordenarlo de una manera especial, ¿verdad? O sea, tenemos diferencia de potencial entre L, entre este término que es L sobre la conductividad por el área. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que decir que L entre conductividad por área es R, que es lo que se llama resistencia eléctrica, ¿verdad? Es la resistencia eléctrica, que depende de la temperatura, depende de la forma del material, ¿verdad? La forma es muy importante aquí. Y también la temperatura. Bien, entonces R depende de la longitud, depende del área, o sea, de la geometría, de la forma que tiene el objeto conductor, y también depende de la conductividad. Es inversamente proporcional a la conductividad. Bien. Entonces, ¿cuál es la unidad de la resistencia? Es el ohmio. Ya con esto así, ya podemos escribir la ley de Ohm de la manera conocida, ¿verdad? Sustituyo R y ya tengo corriente es igual a la diferencia potencial entre R, despejo para la diferencia potencial y está esto, que es la famosa ley de Ohm. Solo que generalmente se acostumbra a escribir como una V, así, ¿verdad? La diferencia potencial o voltaje es igual a corriente por resistencia. Aquí en el libro vamos a usar esta notación. Vamos a poner el valor absoluto de la diferencia potencial, que es lo mismo que la FEN. Escribir esto en lugar de la FEN es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Bien. Entonces, aquí tenemos ya la ley de Ohm. A esto se le llama la forma macroscópica de la ley de Ohm. Este es un resultado empírico, ¿verdad? Descubierto por Ohm. Entonces, otro aspecto importante es el tema de la resistividad. La resistividad es el recíproco de la conductividad, o sea, 1 sobre la conductividad se le llama resistividad. Aquí también es importante no confundir el símbolo con la densidad de carga volumétrica, por eso es importante la notación. Cuando hablemos de densidad de carga volumétrica, vamos a ponerle el subíndice CH, por carga en inglés, ¿verdad? Es la inicial. Y cuando vean simplemente el símbolo ρ se refiere a resistividad. Bien, las unidades son las inversas de la conductividad, ¿verdad? Serían ohmio por metro. Entonces, podemos escribir la resistencia de dos maneras, en términos de la conductividad o en términos de la resistividad, como ven acá. Lo importante aquí es que ustedes comprendan, ¿verdad? Que la resistencia,
la conductividad y o sea, la resistencia. La resistencia va a depender de la temperatura y de la geometría. ¿Cómo calcular resistencia? Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en algunos problemas. En algunos casos es complicado, ¿verdad? Cómo encontrar resistencias, porque algunas geometrías son bien difíciles. Bien, importante también aquí darse cuenta de algo. Este resultado que ven acá, como estamos usando un cilindro como modelo de conductor, el cilindro tiene un área A, una longitud L. Simple la geometría, ¿verdad? Es simple. Entonces, este resultado de la resistencia me está indicando que a mayor área, ¿qué le pasa a la resistencia? Al aumentar el área, disminuye, ¿verdad? Al aumentar el grosor del cable, disminuye la resistencia. ¿Y qué pasa al aumentar L? Aumenta la resistencia. ¿Qué es lo que queremos? Vamos a ver, ustedes como ingenieros, ¿qué prefieren? ¿Aumentar L o aumentar A? ¿Qué es lo que se necesita cuando uno transporta energía eléctrica? La energía se transporta en cables. Uno quiere que exista poca resistencia, ¿verdad?, a la hora de transportar la energía. Entonces sería más práctico aumentar el área, ¿verdad?, para que haya menos resistencia, para que las cargas puedan fluir de una manera más libre. ¿De acuerdo? O sea, disminuir el área significa aumentar la resistencia para una longitud fija, ¿verdad? O sea, esos cables que son muy delgaditos van a tener una resistencia bien alta. ¿Y qué implica tener una resistencia alta? ¿Qué consecuencia tiene tener una resistencia muy alta? Más pérdidas. Mayor oposición. Mayor pérdida. Sí, ¿verdad? Va a haber mayor pérdida porque gran parte de la energía eléctrica se va a convertir en ¿qué? Hay una ley famosa, ¿verdad? En calor, ¿verdad? Hay un principio famoso, es la ley de Joule, ¿verdad? El calentamiento Joule. O sea, cuando un cable opone mucha resistencia al paso de corriente, se calienta. Bueno, todo cable tiene resistencia, ¿verdad? Todos los cables tienen resistencia, pero hay unos que tienen demasiada resistencia, entonces hay mucha pérdida por calor. Incluso hay unos cables que se funden, ¿verdad? Se queman por ese calentamiento Joule. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí pueden ver ustedes en estos gráficos, para un material ómnico vamos a tener una gráfica como esta, cuando el material es ómnico, que cumple la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, en un material ómnico tenemos que la corriente, si graficamos corriente contra voltaje, vamos a tener una línea recta, porque la ecuación, como ustedes ven, la ecuación es lineal. La ecuación es lineal. Al graficar corriente contra voltaje, lo que estamos haciendo es esto, ¿verdad?, donde la pendiente es 1 sobre R, como ven aquí. Y para un material no óhmico, ya como ven, la relación no es lineal. Si el material no es óhmico, no es lineal. Bien, vamos a seguir. Entonces, analizando un poco más esto de la conductividad, porque es muy importante, más adelante vamos a volver a retomar este tema, ¿verdad? Los buenos conductores de la electricidad tienen una conductividad mayor que los aislantes, lógicamente. Entonces, para conductores perfectos, decimos de que la conductividad tiende a infinito. Y para los aislantes, la conductividad tiende a 0. Tienen una conductividad bastante baja, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la relación entre resistencia y capacitancia. Bueno, este es un tema también muy importante. Aquí vamos a hacer unos cálculos para poder obtener una relación entre resistencia y capacitancia. La capacitancia ustedes ya la estudiaron, ¿verdad?, entre 21. Y la resistencia, bueno, la estamos abordando hasta ahora con el tema de la ley de Ohm. Entonces, queremos obtener una relación, una ecuación que relacione lo que es resistencia y capacitancia. Cuando hablamos de capacitancia, bueno, en 321, no sé si ustedes recuerdan bien qué
qué es un capacitor y para qué sirve. No sé si lo recuerdan. ¿Para qué se usan los capacitores? Eso tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? En los teclados. Ajá. Para almacenar energía. Sí, ¿verdad? Ese es el fundamento físico, ¿verdad? De los capacitores, exactamente. Es para almacenar energía en forma de campo eléctrico. El capacitor tiene grandes aplicaciones, ¿verdad? Hay un montón de dispositivos que usan, las computadoras, ¿verdad? Los micrófonos usan capacitores, ¿verdad? Sirve para eso digamos, cuando uno quiere amplificar señales, ¿verdad? O disminuir, ¿verdad? Para evitar esos cambios bruscos de corriente, ¿verdad? El capacitor es muy importante en esos casos y los resistores también, ¿verdad? Grandes aplicaciones. Entonces, nosotros aquí a nivel teórico vamos a obtener una expresión que relaciona las dos cantidades. Entonces, vamos a ver. Nosotros podemos utilizar un conductor de dos maneras, ¿verdad? Como capacitor y como resistencia. En 321 ustedes usaban un conductor como capacitor, pero vamos a ver acá qué sucede cuando lo usamos como una resistencia también. Vamos a empezar con el tema del capacitor. Entonces, ¿cómo formamos un capacitor? Tenemos dos conductores. Este es el principio físico, ¿verdad? El conductor Q y el conductor menos Q. Aquí estamos generalizándolo. Como ustedes ven, la forma es irregular. Las dos placas del capacitor tienen que estar cargadas con la misma magnitud, solo que signo opuesto. En medio de este capacitor se introduce un material conductor, un dieléctrico. O sea, en el espacio entre los dos conductores se llena con un dieléctrico, ¿no? No es un conductor, es un dieléctrico. Pero el dieléctrico tiene que ser IHL, de capacidad inductiva epsilon, capacidad inductiva. ¿Recuerdan qué significa esto? Ahora no sé si alguien lo recuerda. Vamos a ver, Jones, ¿por qué introducir un dieléctrico en medio de las placas de un capacitor? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para aumentar capacitancia. Para aumentar capacitancia, ¿verdad? Exactamente. Al introducir un dieléctrico en medio de un capacitor se aumenta la capacitancia. Es una manera muy eficiente, ¿verdad? En vez de aumentar las placas del capacitor, que no es práctico, mejor se introduce un dieléctrico, que es un material que no conduce la electricidad. Entonces, al introducir el dieléctrico, aumentamos la capacitancia. Ahora, el dieléctrico debe ser IHL, debe tener esas características también, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ecuación constitutiva 321? Una ecuación constitutiva que relacionaba el campo eléctrico con la polarización, ¿verdad? Del material dieléctrico. Esa es una ecuación constitutiva. Entonces, esta cantidad, la epsilon, me indica la permitividad del material. O sea, lo que indica esta cantidad es qué tan bueno es el material para ser afectado, para hacer pasar o para bloquear lo que es un campo eléctrico. ¿Se acuerdan que había una epsilon sub 0, ¿verdad? Que es la permitividad del vacío, ¿verdad? Cuando hay vacío es epsilon sub 0. Cuando estamos en la materia es epsilon, que es la capacidad inductiva. Bien, entonces hagamos ahora la parte matemática de esto. Estamos hablando de un capacitor. Entonces, aplicamos esta ecuación, que ya la vieron entre 21, diferencia potencial en función del campo, un integral de línea. O sea, yo tengo las dos placas del capacitor, tengo las dos placas, y yo me voy a mover de una placa a otra, a través de una línea, una línea. O sea, voy a integrar a lo largo de esta línea, de la placa positiva, se acostumbra, ¿verdad?, a integrar de la placa positiva a la placa negativa, siguiendo una trayectoria lineal. Entonces, vamos a ver, la carga, en este caso, como la carga está almacenada solo en la superficie de las placas, tenemos que utilizar una densidad superficial de carga. Por definición, ¿verdad? Carga es, en el caso de una densidad superficial, la carga
es la densidad superficial es carga entre área. Si despejo para la carga y escribo esto como un diferencial, me queda esto. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo esta densidad de carga, que la puedo escribir así también, ¿verdad? La puedo expresar de esta manera. Hay una ecuación constitutiva, ¿verdad? Que vieron entre 21. Aquí asumimos, jóvenes, de que la épsilon, la capacidad inductiva, es constante, porque el dieléctrico es IHL. Es IHL. La H se refiere precisamente a que la conductividad, la capacidad inductiva, es constante. Vale lo mismo en todos los puntos del material dieléctrico. A eso se refiere. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la definición de capacitancia. Carga entre diferencia de potencial. La capacitancia siempre es positiva. Siempre es positiva. Se define como positiva. Entonces, tengo capacitancia acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la definición de capacitancia voy a sustituir carga, que es esto, la carga, que es esto, entre la diferencia de potencial, que es esto. Simplemente sustituyo, ¿verdad? Y al sustituir eso, ¿qué tenemos? Tenemos en el numerador una integral del campo eléctrico, pero en una superficie abierta. Y en el denominador también una integral del campo eléctrico, pero a lo largo de una línea. Y acá en el numerador aparece el factor este, ¿verdad? La capacidad inductiva. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a dejarlo por ahí ahora. Y lo que sigue ahora es trabajar con la resistencia. Vamos a hacer lo mismo con la resistencia. Vamos a obtener una expresión para la resistencia en función del campo eléctrico y después vamos a compararlo con esto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas hasta el momento. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar ahora los conductores como una resistencia. Vamos a llenar el espacio entre los dos conductores con un conductor IHL. Fíjense bien, tenemos dos conductores, pero en lugar de insertar un dieléctrico, vamos a insertar un conductor que sea IHL, de conductividad sigma. Un consejo, ¿verdad? Cuando resuelvan ejercicios, siempre que les digan que el material es IHL, ya les están dando una cantidad que es la conductividad. Muchos estudiantes aquí siempre cometen ese error, ¿verdad? Cuando leen el enunciado dicen, bueno, pero en este problema no me dan datos. Cuando les dicen que el conductor es IHL, ya les están dando la conductividad. Les están diciendo que es constante. Entonces, se mantiene una diferencia potencial, ¿verdad? Entre los dos conductores, como phi, que es el potencial, satisface la ecuación de Laplace en esta circunstancia, ya que la corriente es constante. Asumimos de que la corriente es estacionaria también. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Esto es lo contrario del capacitor. Aquí yo tengo dos conductores. Este conductor y este conductor, entre los cuales hay una diferencia potencial. Entonces, al insertar un conductor, la corriente va a fluir. La corriente va a fluir. ¿En qué sentido? En la dirección del campo. Del potencial más alto al potencial más bajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, vamos a ver la parte matemática. Aquí usamos la corriente eléctrica en función de la densidad de corriente. Esta ecuación ya la vimos, ¿verdad? Sustituyo en el integrando la densidad de corriente por la ley de Ohm, ¿verdad? En forma microscópica, que es conductividad por campo. La conductividad eléctrica la saco de la integral porque es constante, es IHL. Ahora bien, usamos la misma relación que utilizamos antes para capacitancia, que es la diferencia potencial en función del campo eléctrico. Y ahora usamos la ley de Ohm
la definición de la ley de Ohm en forma macroscópica para poder hacer nuestro cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Escribo la ley de Ohm de manera diferente. 1 sobre R igual a la corriente entre la diferencia potencial. Es la misma ley de Ohm, solo que escrita de forma diferente. ¿Por qué lo hacen así? Porque recuerden que lo que queremos es una relación entre capacitancia y resistencia. Entonces, en el lado izquierdo me conviene que quede solamente la resistencia. Así como en el caso anterior, en el lado izquierdo quedaba capacitancia. Aquí aislamos el término de resistencia. Sustituyo entonces en el lado derecho la corriente por esto. Y en el denominador, la diferencia de potencial por esto. Como ven, comparado con la ecuación que obtuve antes, esta ecuación es prácticamente lo mismo, excepto porque aquí está multiplicada por la conductividad y en el caso anterior estaba multiplicada por la permitividad. ¿De acuerdo? Es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien. Aquí tenemos la resistencia, la ecuación que acabamos de obtener. Y si se fijaron antes, en la ecuación que teníamos anteriormente, teníamos que la capacitancia era esta integral. No sale muy bien, no estoy escribiendo casi nada. Entre la integral de línea del campo por el DDS. Entonces, aquí podemos sacar conclusiones. 1 sobre R es esto. Y la capacitancia es esto que tengo acá, miren. Solo que aquí, en vez de el épsilon, lo pasamos a dividir acá al lado izquierdo. ¿Por qué lo hicimos? Pasamos también a dividir la conductividad acá, al lado izquierdo. ¿Por qué lo hicimos? Porque los lados derechos son idénticos. El lado derecho, fíjense bien, el lado derecho de esta ecuación es idéntico al lado derecho de esta ecuación. Es idéntico. Entonces, si los lados derechos son idénticos, los lados izquierdos deben ser idénticos. Porque es una ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Igualamos ambos lados izquierdos de las ecuaciones y ya tenemos una relación entre resistencia y capacitancia. La resistencia multiplicada por la capacitancia es igual a épsilon entre sigma, la capacidad inductiva y la conductividad eléctrica. Que para un material en específico, ¿verdad? Para materiales en específico, estas son constantes. Son constantes. Bueno, pues esta relación nos va a ser de mucha utilidad, jóvenes, porque calcular la resistencia y la capacitancia generalmente de manera teórica es bien complicada, ¿verdad? Entonces con esta relación va a ser bastante simple hacer estos cálculos. O sea, tiene una gran utilidad práctica esto, ¿verdad? Esta relación. Pero recuerden que esto lo hicimos solo para materiales IHL. Bien. Entonces vamos a dejar la clase el día de hoy por aquí. Vamos a seguir mañana. No sé si tienen preguntas. Solo quería ver la desarrollo anterior, es que no le pude tomar captura. Ajá. La anterior. Sí. Gracias. Sí. Bien. Bueno. Entonces, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Vamos a detenernos por aquí entonces el día de hoy. Permítanme.